Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los que hemos nacido en cualquiera de las grandes ciudades del mundo sabemos perfectamente lo que es convivir con el ruido de las calles, la velocidad de sus autos y el ritmo trepidante que nos imponen. ¿Por qué seguimos viviendo en las grandes ciudades? Quizás porque nos ofrecen una amplia oferta cultural, conciertos, espectáculos y sobre todo arte. Precisamente nuestro invitado de hoy, el músico peruano José Gallo, conjuga todo eso en el álbum más reciente de su banda de música electrónica, Theremin 4, con el título Art Noise más Speed, arte ruido más velocidad. Muy buenas tardes, José Gallo. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias, Jordi. Encantado de estar por acá. El placer es nuestro. Imagino que Lima también es una ciudad llena de ruido, de velocidad, pero también de arte, ¿no? Últimamente sí. Sí, ha crecido muchísimo y sí, como todas las grandes capitales, se ha llenado de eso, ¿no? Mejor que el ruido de los años 80, había bombas incluso en Lima, ¿no? Sí, bueno, eso es un ruido más no tan peligroso, ¿no? ¿Viviste esos años de la guerra? Sí, claro, yo era chico y los viví vívidamente, disculpa por repetir, ¿no? Por la redundancia. Pero sí. Tus primeros pasos en la música, he leído que lo estás como baterista de una banda que llevaba el sugestivo nombre de Huelga de Hambre, ¿no? Es difícil sobrevivir a 6 años tocando en huelga de hambre. Sí, así es. Me inicié como baterista. De hecho, antes yo había estudiado ya el piano. La batería fue mi segundo instrumento, pero esa fue la banda con la que hice una mayor carrera en el mundo del rock, ¿no? ¿Cómo era esa banda? ¿Era grunge? Era exactamente el estilo de los 90s, alternativo, grunge, ¿no? Íbamos a sacar un disco, hicimos algunas giras, una por Estados Unidos. Salieron cosas bien bonitas. Y bueno, hasta ahora mantenemos la amistad, ¿no? Con los chicos de Huelga de Hambre y tocamos de vez en cuando, ¿no? Has dejado la huelga de hambre. Parcialmente, sí. De vez en cuando regreso por unos días. Es cierto que bandas como Narcosis marcaron tu adolescencia. Así es. Justamente hablando de los 80s y la época del terrorismo, esa época salió lo que es el rock subterráneo peruano, ¿no? Y Narcosis fue una de las bandas clave. Y para mí yo escuché esa banda y dije, tengo que hacer algo así, ¿no? Y de ahí empecé a tocar, a hacer cosas, ¿no? Entonces fue una de las bandas con las que me inicié, ¿no? Narcosis. ¿Era difícil entonces ensayar? ¿Había algún garaje o algún subterráneo? Sí, bueno, el rock subterráneo era un rock, el do it yourself, ¿no? De Perú, ¿no? Y ensayaban con lo que tuviesen, ¿no? Los instrumentos con la calidad que tuviesen y las grabaciones eran también de calidad muy baja, que ahora tienen un encanto, ¿no? Ahora tienen un encanto esas grabaciones. Y yo cuando me inicié a tocar también tenía una batería barata, ¿no? Con la guitarra, el distorsionador hecho por un electrónico empírico, ¿no? Pero así nos iniciamos, ¿no? Y poco a poco uno va creciendo, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a la música electrónica? Eres ingeniero de sonido, pero he leído también que eres un gran apasionado de las matemáticas. Sí, bueno. De hecho, estudiar la música electrónica, porque cuando me inicié en la carrera de ingeniería de sonido, había un curso de historia, ¿no? Y ahí fue que me enganché, ¿no? Me encantó cómo se hacía la música electrónica en los años 20, los primeros aparatos electrónicos. De hecho, el nombre Theremin 4 tiene que ver con el theremin, que es ese instrumento que no se toca, ¿no? Que fue inventado por León Theremin. El León Theremin le pusieron en Estados Unidos. El verdadero nombre es León Terjev, ¿no? En ruso. Ajá.
¿Quién era León Terchet? Era una especie de científico, músico y artista, ¿no? Que inventó este instrumento etéreo, ¿no? Y lo llevó de gira por todos lados, ¿no? Junto con Clara Rockmore, que era su musa y la que interpretaba el theremin, ¿no? Eso fue antes de las ondas Martenot, ¿no? Casi al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo. ¿Cómo se hacía la electrónica? En aquella época no había ordenador, no había nada. Yo creo que el theremin, por ejemplo, el theremin se utilizaba más como un violín, ¿no? Era un acompañamiento más que sonaba como un violín, era parte de las orquestas de ese entonces, ¿no? Entonces era como un instrumento de cuerdas de tipo violín, ¿no? Desde entonces... Y una voz también, o sea, era un instrumento raro, pero se incluía en las orquestas de música clásica y algunas de jazz, ¿no? Hasta que después músicos como Jimmy Page, por ejemplo, de Led Zeppelin, lo llevó a los conciertos de Led Zeppelin, ¿no? Y es un instrumento para mí maravilloso, ¿no? Desde entonces la electrónica ha avanzado muchísimo, incluso desde que tú empezaste con tu grupo en 1999 ha evolucionado enormemente, ¿no? ¿Has utilizado esos cambios? Sí. De hecho, bueno, yo cuando me inicié en la electrónica, ya la electrónica había pasado al mundo digital, ¿no? A hacerse con programas, con emuladores. Y es con los emuladores que yo aprendo a hacer electrónica análoga, ¿no? O sea, es decir, crear los sonidos, sintetizar los sonidos con aparatos análogos, ¿no? Uno podía hacer lo mismo con las computadoras. Entonces, las computadoras han ayudado mucho en el tema de conocimiento y de aprender, ¿no? Cómo usar. Al menos en mi caso, ¿no? Y creo que en el caso de muchos músicos que no tenían acceso a un sintetizador análogo porque hace algunos años era bien difícil de conseguir uno, ¿no? Eran enormes, recuerdo, ¿no? Con muchas clavijas. Esos son los modulares, ¿no? Hasta que salió el Moog en los 70s que lo llevó digamos, al mainstream, ¿no? Por supuesto. Imagino que tu pasado rockero también influyó mucho en el tipo de música que hacías, electrónica, ¿no? Sí, totalmente. Sí, de hecho, los primeros grupos de electrónica que me gustaron a mí fueron los que estaban más inclinados al rock, los que hicieron rock con máquinas, ¿no? Que era samplear pedazos de rock, ¿no? Lo que se llama el sampling, y repetirlos y modificarlos, reordenarlos, ¿no? Eso fue lo que me encantó también de la electrónica, ¿no? Que uno podía reordenar como quisiera cosas que te gustaban, ¿no? Y utilizar pedazos de Narcosis, por ejemplo, he utilizado muchos samples en mis canciones, de grupos que me gustan. Hay un pedazo que me encanta de una guitarra y lo utilizo para iniciar un tema de repente, ¿no? Para iniciar una canción. Aquí en París tenemos el ERCAM o el Grupo de Investigación Musical. ¿No te ha interesado la música seria, entre comillas? Por momentos me he acercado un poco, pero no es lo mío, ¿no? Lo mío es otro tipo de experimentación, ¿no? Más acercado a cosas más como el rock, más callejeras, más... No sé, por ejemplo, siempre yo menciono el graffiti, ¿no? El graffiti es un tipo de arte que no es pintura, digamos, clásica, pero es en las calles, tiene otra dinámica, tiene otra forma de acercarte al tema pictórico, ¿no? Y yo comparo un poco mi música con el graffiti mucho, ¿no? Digamos que el público de la música seria electrónica es mucho más reducido, ¿no? Y sobre todo, esa música no es bailable. Así es. Terrible. Pues a finales del siglo XX, en 1999, como decíamos, vas a fundar Theremin 4, _4. Por cierto, ¿por qué pusiste ese guión bajo? Bueno, porque yo me metí también en el mundo de las computadoras y para hacer archivos web te decían que no podías poner espacios. Eso también ha evolucionado ya, también, ¿no? Ahora ya se puede. Entonces yo escribía mucho las carpetas o cosas con ese guión bajo y se me ocurrió también ponerlo en el nombre para que sea una sola palabra para el mundo digital, ¿no? Es curioso porque buscando información sobre tu grupo he visto en Wikipedia que hay una nota diciendo que el título no estaba con el guión bajo porque no se podía hacer, ¿no? Sí, porque ese guión bajo solamente funciona para carpetas, pero en en los URLs no funciona el guión bajo sino el del medio. Y eso me ha llevado también a que escriban Theremin 4 de todas las formas posibles, ¿no? Y generarle problemas a gente. Por ejemplo, una vez me nominaron a un premio en Perú. Y una cantante muy conocida que es Eva Bracamonte dijo, bueno, y ahora los nominados, el grupo se quedó como en blanco y le dijo a la chica, ¿qué dice acá? No pudo decir Theremin 4, ¿no? Yo sé que es difícil el nombre, no es común.
Theremin lo escribes con Y al final. Sí. No ha habido herederos de León Theremin que te han criticado esa ortografía, ¿no? Y Theremin, el original es con I latina, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Además de tus orígenes rockeros, no olvidas tampoco tus raíces andinas. Utilizas sonoridades andinas como para Chambi o también Carmín Ciclón, ¿no? No se puede evitar ser peruano, imagino, ¿no? Sí, sí. De hecho, me gusta mucho la música andina y la he utilizado no para muchos de mis trabajos, pero sí para algunos, ¿no? Y me ha parecido importante poder incluirla, ¿no? Por ejemplo, en este último Nazca Cowboy que hemos podido ver, no tiene instrumentos andinos, pero tiene un tema que tiene que ver con Nazca y es una mezcla de cosas, ¿no? Por supuesto. La pregunta que me hacía cuando te invité es ¿cómo son tus actuaciones? He leído que vas a traer un guitarrista, Chisco Ramos, para empezar a actuar en público, ¿no? La música electrónica uno se la imagina siempre en un estudio cerrado, íntimo, solitario, ¿no? Sí, bueno, así es un poco la creación, ¿no? Pero a la hora de llevarla en vivo, hay que pensar cómo va a ser toda esa producción, ¿no? Y sí, usualmente, a veces he tocado yo solo, tengo sintetizadores, controladores, efectos, ¿no? Donde uno cambia un poco la música que haces en el estudio. Hay canciones que las hemos transformado en formato banda, yo me paso a la batería, invito a un cantante, mi compañero Nicolás Miranda, que está en la foto ahorita, toca el bajo, o sea, nos movemos entre varios mundos, digamos, ¿no? En una presentación de Theremin. Puede ser una banda, puede ser dos DJs, puede ser un músico electrónico con alguien de visuales, ¿no? Precisamente Nicolás Miranda dio un ambiente mucho más bailable a tu música, ¿no? Así es. Cuando me junté con él en el 2010 hicimos el disco Inflamable, que fue un disco como de remezclas que terminó siendo un disco nuevo. Y sí, ahí fue que Theremin entró más de los escenarios, digamos, más culturales a las pistas de baile, ¿no? Pudimos tocar en varios festivales, con Peter Hook de New Order, con Alan Wilder de ex Depeche Mode, ¿no? Y así varios. No está mal. Escenarios interesantes. Yo he asociado siempre la música electrónica a instrumentales, no hay sitio para la voz, pero en tu disco Fiction Beats es el primero en que metes canciones, lyrics, ¿no? ¿Cómo fue eso? Además, ese álbum te va a dar una proyección internacional. Sí, bueno, era un poco por la música que estaba escuchando en ese momento también, ¿no? Estaba escuchando mucho pop electrónico, synth pop, cosas que se hacían a finales de los 2000, ¿no? Y fue un poco la influencia de lo que estaba escuchando, ¿no? Tus músicas siempre están influenciadas por muchas cosas, pero he leído también que la literatura te influencia, las músicas de películas también. Muchísimo, sí. Buscas en todos lados. Sí, busco yo pienso que para que tu música sea original, tienes que buscar inspiración, exacto, en otras disciplinas, ¿no? Es más interesante en la pintura, tratar, por ejemplo, de musicalizar un cuadro, musicalizar o rehacer la música de una película como tú te la imaginas, ¿no? La literatura, leer libros también para las letras, los títulos. La música electrónica es algo que puede ser muy abstracto, ¿no? Y esas cosas abren un poco la cabeza, ¿no? Las vuelves concretas. Volvamos al álbum Art, Noise y Speed. Ha sido muy bien acogido, ¿no? Por la crítica, tanto en Perú como en otros países en América Latina. Sí, estoy muy contento por eso. De hecho, ha gustado bastante. Han salido varias críticas en revistas online de hispanohablantes como de anglosajonas, ¿no? Cuéntanos qué es Art, Noise y Speed. Bueno, es un poco un título que enmarca todo el concepto que quise hacer con este grupo de canciones, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema del arte, más concretamente con los futuristas italianos, que es un movimiento de los años 20 también, ¿no? Ellos inventaron un poco la música electrónica, ¿no? Porque fue Marinetti quien conceptualizó este tema del art of noise, ¿no? El arte de los ruidos, ¿no? Y el expresionismo alemán también mucho, ¿no? Por el tema de los ángulos, ¿no? Más visual, ¿no? Quería hacer una música muy, muy angular, digamos, entre comillas, ¿no? Y bueno, la velocidad también sale de los futuristas, ¿no? Ellos quisieron quisieron esculpir, quisieron escribir sobre la velocidad que se vivía en esas épocas.
Y el noise, bueno, es parte también de eso, ¿no? Está escondido en la música. No lo van a escuchar en el disco claramente, pero está ahí. Está ahí. Precisamente, solemos invitar a nuestros invitados a que toquen algo con sus guitarras, con sus bajos. ¿Nos podrías ofrecer alguna cosa, algo muy especial de Theremin 4? Por ¿Has supuesto. traído tu máquina, tu laptop? ¿Qué es exactamente lo que nos has traído aquí? Bueno, tengo una sesión para poder tocar un tema de Nazca Cowboy, justamente del último disco, que lo hice con el cantante inglés Paul B. Hampshire, que es de un grupo de culto que se llama Getting the Fear. Fue una suerte realmente poder contar con su aprobación para la colaboración. Y nada, lo puedo tocar. Perfecto, pues intentémoslo. José Gallo, Theremin 4 en persona aquí en el estudio de Radio Listo. Francia Internacional. Todo para ti.
Muchísimas gracias, José Gallo. Hemos tenido la suerte de tener en directo por primera vez, en primicia, al grupo Termin-4 Sí, genial. de Perú. Permíteme también, José, que demos las gracias a Suel Kedir y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Lima, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación. Agradecer también a mi amigo Antero Moreno de Capulí, aquí en Francia, que hizo el link contigo. Y nada, encantado de estar por acá, de poder tocar. Y nada, a todo el mundo que quiera conocer más de la banda, bueno, van a poder ver el nombre del grupo, lo pueden googlear. Estamos en Spotify y en todas las plataformas. Y los discos están también en físico a la venta para quienes quieran, ¿no? Termin-4. Así es, muchas gracias nuevamente. Gracias, aquí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.